con las participantes, con Lina, con María Cristina, con María. Vamos a propiciar una conversación, porque pocos temas tienen la actualidad del tema de la que vamos a conversar, y vamos a conversar también con ustedes. El tema de las redes sociales, la realidad de la comunicación global, ¿no? Porque no podemos dejar de tener presente que la mitad de la humanidad, o un poco más, ya está, o más, en Internet, que hay 5,000 millones de teléfonos celulares, que existe una realidad digital y que existen enormes desafíos. Y tenemos la fortuna de tener a 3 mujeres, además, con más razón para plantear hacia adelante los escenarios futuros sobre temas que literalmente están teniendo lugar en este momento. Las cosas están cambiando a una enorme velocidad. Nos acompañan Lina Ornelas. No voy a hacer la referencia a su trayectoria. Lo que voy a subrayar es que Lina, como también María y María Cristina, tienen una experiencia enormemente interesante para esta temática. Han tenido algunas de ellas responsabilidades en instituciones de gobierno, han tenido participación y siguen teniendo una activa participación en instancias que tienen que ver con asociaciones, con empresas, en fin. Y yo por eso de verdad estoy feliz. Yo me saqué la lotería de ser el moderador de esta conversación. Está también con nosotros María Cristina Capello, que además tiene una experiencia particularmente valiosa, también no solo en México. Este es un asunto global, pero también yo quisiera resaltar su experiencia y su trayectoria en estos temas en América Latina y su contribución en los últimos años también a los temas que tienen que ver con las dimensiones de las políticas públicas, los regímenes y los marcos regulatorios. Y María Solange Mateo, que es una persona que ha tenido una trayectoria académica que en los últimos años ha enfocado sus actividades de investigación al derecho de la protección de los datos personales, y no es lo mismo la protección de los datos personales que el derecho a la privacidad. Ellas ya nos dirán, hemos tenido ya un preámbulo de la conversación hace unos minutos. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad y voy a procurar que sea como una buena conversación. Debe ser ágil, natural e interesante. Creo que lo vamos a lograr. No nos hemos puesto ni siquiera de acuerdo, porque en las conversaciones uno no se pone de acuerdo quién inicia. Entonces, cualquiera de las 3 está más que invitada a iniciar esta conversación. María, ¿te gustaría? Claro que sí, adelante. Señor embajador, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que esta es una gran mesa, no solo el honor de que usted nos modere, sino el hecho, bueno, pues también de amigas aquí presentes. Quiero agradecer asimismo a la Secretaría de Relaciones Exteriores por esta magnífica organización, por la atención brindada, por la oportunidad, pues de hablar de temas, digamos, que el día de hoy son temas muy actuales, muy importantes, y muchas veces también temas que pocas veces se relacionan con el derecho internacional, cuando naturalmente tendría que ser un punto toral en el diálogo de los internacionalistas. Para iniciar, quiero mencionar un poco a manera de apertura, como muy general, el hecho de cómo Internet ha revolucionado la forma de entender y aplicar el derecho. Les pongo un ejemplo. El primero sería en relación con su dinamismo. Los abogados estamos siempre muy conscientes de que el derecho siempre va un paso atrás de la realidad social.
Y creo que las nuevas tecnologías, sin lugar a dudas, pues dejan palpable hoy más que nunca esa situación. Un ejemplo lo podemos ver muy palpable también con el tema de las criptomonedas, ¿no? Cómo el sistema financiero, el sistema bancario, de alguna manera dice, ¿qué es esto? Está revolucionando nuestro sistema financiero y hay poca, digamos, a veces claridad hasta que ya tienes el asunto en las manos. Y en ese sentido el dinamismo es vertiginoso y tenemos que ser muy conscientes de esa situación. En segundo lugar, el tema de la gobernanza multisectorial. ¿Por qué? Porque en el fondo la gobernanza multisectorial cambia profundamente los esquemas, digamos, originales, ¿no?, del proceso legislativo o la regulación. En otras palabras, la gobernanza multisectorial lo que exige es la idea de una participación equitativa de todos los actores relevantes. ¿Qué significa esto? No solo es abrirle las puertas a la academia, al sector empresarial, a los técnicos en los temas, sino que es también que esa apertura sea equitativa. Y también eso se refiere a estados. ¿Qué quiero decir con ellos? Las reglas del juego no las va a fijar Estados Unidos, las reglas del juego no las va a fijar Francia, las reglas del juego no las va a fijar, no sé, Senegal, por decir algún otro país. La idea es una participación equitativa y en donde de alguna manera se permita esa posibilidad de participación entre estados en igualdad de circunstancias, lo cual lo hace sumamente complejo pensando pues en las diferencias de los propios sistemas jurídicos, ¿no?, entre países. De ahí brinco a otro tema que es su relevancia para el goce y ejercicio de los derechos humanos. Internet no es simple y llanamente un servicio más. Internet no solo constituye parte de modelos de negocio a nivel empresa, Internet adquiere la naturaleza de un servicio público, se ha vuelto de alguna manera un bien, digamos, necesario y un bien público en ese sentido. Básicamente suele pensarse, por ejemplo, en cómo potencia el derecho a la libertad de expresión, pero no se agota en el derecho a la libertad de expresión, son muchos otros derechos los que se ven, podríamos decirlo así, beneficiados con el tema de Internet. Y les pongo un ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? La creación y generación de aulas virtuales, la posibilidad de poder acceder a educación en lugares distantes, con los mejores expertos, en fin, creo que potencia sin lugar a dudas esta situación y eso se debe mucho pues al abaratamiento de costos evidentemente que supone. Lo mismo ocurre con el derecho a la salud. Prácticamente cada vez más Internet ha facilitado tanto el diagnóstico como la atención oportuna de las personas. Incluso en muchos hospitales ya no son estas rondas inmediatas del ejército de médicos que pasa a visitarte. A veces son los propios drones o especie de drones o de robots que son los que determinan, hacen un diagnóstico, cómo está la presión, miden tan y siguen su camino, ¿no? Agiliza de alguna manera esta atención y ello permite también pues una capacidad de reacción mucho más inmediata, mucho más oportuna. Sin embargo, lo cierto es que también el papel de Internet como este potenciador de derechos humanos, pues también genera una cierta responsabilidad importante hacia las empresas. ¿Cómo funciona Internet? Eso se lo dejaré a las expertas, pero en principio les puedo decir que Internet funciona pues gracias a la multiplicidad de empresas que nos van brindando distintas oportunidades. En otras palabras, desde la designación de nombres de dominio, ¿no?, desde la posibilidad de la prestación del servicio, desde el desarrollo de aplicaciones, en fin, Internet de alguna manera converge y descansa mucho en el sector empresarial, lo cual implica que estamos hablando propiamente de un servicio público que descansa en manos del sector privado. No nos asustemos, eso tampoco es nuevo.
O sea, pensemos en la educación, por ejemplo, ¿no? Las escuelas privadas pues brindan un servicio público, estamos de acuerdo. Los hospitales privados brindan un servicio público, pero eso también implica que estas empresas pues tienen de alguna manera un grado de responsabilidad muy importante. Y esto tampoco es nuevo. Digamos que incluso Naciones Unidas ya ha emitido principios rectores en cuanto a el tema de las empresas en particular y que reconoce una cierta corresponsabilidad, digamos, en ese servicio que se ha vuelto tan necesario, tan indispensable en nuestra vida. Y con ello, bueno, quiero concluir con otra idea. Yo creo que dejaré mi tema de datos personales para la segunda ronda. Quiero hablar de la dimensión universal. La dimensión universal, evidentemente, que trae y que evidentemente modifica nuevamente esa idea del derecho. Normalmente siempre pensamos en el derecho, y especialmente en países como el nuestro, en un sistema de derecho codificado, pues en una construcción con un alcance jurisdiccional específico, con competencias específicas, generado propiamente a partir de esta idea de la soberanía estatal. El tema es que ahora, pues los problemas que afrontamos, los beneficios de los que gozamos, pues en el fondo son de carácter global, ¿no? Y donde el derecho internacional se vuelve más importante, más que cualquier otro sistema. Me parece que aquí el derecho internacional, y no solo hablo del derecho internacional público, sino también del derecho internacional privado. Digamos que es un ámbito de estudio poco abordado hasta el momento y que me parece indispensable empezar a voltear, a ver precisamente este carácter global desde la óptica propia del derecho internacional, por todos los retos que ello supone. Muchísimas gracias. Es que lo platicamos antes, para tener una hilación a lo particular, exacto, de lo general. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento al CIDE y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por invitarnos. Creo que hace muchísima falta tener estas conversaciones porque lo hablábamos en el pasillo con María Cristina, que luego estos temas sobre el ejercicio de derechos y libertades en Internet y los desafíos del derecho internacional, la cooperación con los estados, etcétera, son llevados por gente que trabajamos en empresas y necesitamos gente como Sol, como otras personas que están ya, digamos, en un tema, en un momentum en donde ya hay una comprensión distinta del derecho como lo aprendimos tradicionalmente, ¿no? O con modelos decimonónicos predigitales. Y realmente sí es muy importante, ¿no?, que se generen estas conversaciones y que haya más expertos y que se generen las clínicas para poder debatir estos asuntos. Yo quisiera ahondar también en el modelo de gobernanza de Internet y entender qué es Internet, porque cuando hablamos de Internet, antes de meternos a los derechos y qué tiene que hacer un Estado y hasta dónde llega su jurisdicción, recordemos que el Internet es ubicuo y tiene unas características pues muy particulares. Entonces lo que yo quería un poco es, trayendo información del Foro de Gobernanza Mundial de Internet y demás sobre cómo nació el Internet, pues surgió como una tecnología académica básicamente enfocada a cooperar entre varios ingenieros para compartir recursos computacionales y facilitar la comunicación, es decir, que viajaran paquetes de datos con información de un punto a otro. Así nació Internet primero con una comunidad académica puramente técnica, de ingenieros, ¿no? Y dijeron, bueno, hay que inventar un protocolo para que las máquinas se comuniquen y podamos enviar información. Obvio, con el paso del tiempo, pues primero eran nada más códigos, ¿no? Y después fueron letras y texto y hasta los 90s fueron imágenes y Internet se convirtió como una revista, por decirlo así, ¿no? Pero no es lo que conocemos ahora, no era lo que conocemos ahora. Pero digamos que algo muy importante entender son las capas que tiene Internet y por qué es importante, lo vamos a ver ahora mismo. Las capas de Internet se van superponiendo, por decirlo así, pero empiezan por una infraestructura de telecomunicaciones que está basada en un carrier que sí está regulado por el Estado a través de una concesión del uso del espectro, que es un bien público. Ese sí es un bien público también, porque es el uso que tiene el carrier, ¿no? El que conecta con fibra óptica
a todos los que estamos ahora navegando en Internet, ¿no? Y luego viene una capa que es la que permite que las distintas redes de telecomunicaciones distintas, o sea, que es los cables coaxiales, el espectro radioeléctrico, etcétera, hablen un lenguaje común, que eso es lo que se le llama el protocolo de Internet. Y luego viene la capa a la que sí le llamamos capa pura de Internet, que es la capa independiente a las telecomunicaciones y que vive encima. Esto es una diferencia fundamental porque la de abajo sí tiene una regulación de telecomunicaciones estatal y la de arriba tiene un modelo de gobernanza que explicó maravillosamente María, o como la conocemos como… Sí, a mí yo le digo Sol, pero perdón, ¿cómo te gusta? Sol, perfecto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la de arriba es gobernanza? Pues porque las redes de telecomunicaciones, como dije, sí están ancladas a territorios de países específicos con leyes específicas. En cambio, la capa de Internet es única, global e interoperable. El eslogan que tiene ICANN, que es el foro que asigna nombres de dominio en Internet, dice que hay un mundo y un Internet. Y por ende, la gobernanza de Internet tiene que ser consistentemente global. Entonces el reto es cómo empatamos distintas jurisdicciones y buscamos colaboración efectiva y expedita por encima de leyes y acuerdos, porque la práctica demuestra que pues estas leyes y estos acuerdos no funcionan si todas las partes no se comunican, y ahorita voy a dar algunos ejemplos de por qué a golpe de ley un Estado desde su jurisdicción no puede emitir una regulación para lo que es global y es único. Entonces, realmente ya se ha demostrado que cuando se habla de Internet y el ecosistema que esto implica, funciona mucho mejor la autorregulación y principios y acuerdos que se consensuan entre privados, se llama multi-stakeholder el modelo, pero es multiactor. Entonces están la comunidad técnica, que es la que tiene que decir si el protocolo funciona o no, si hay seguridad o no. Y luego están, pues por supuesto, los gobiernos, los estados, y tienen también pues, los académicos mucho que decir, la sociedad civil y la industria, porque justamente estamos hablando de empresas privadas que han generado plataformas que están permitiendo la conversación del mundo. Entonces, ¿qué es la gobernanza de Internet? Ya para cerrar, es que todas las partes interesadas, que son múltiples, en igualdad de condiciones y en un piso parejo, puedan atender los retos de Internet que cada día cambian. Y ahorita voy a dar el ejemplo de la ciberseguridad, pero la premisa fundamental es academia, comunidad técnica, iniciativa privada, gobiernos y sociedad civil construyendo y definiendo lo que es el Internet. Entonces, hay muchos foros internacionales, pero bueno, los más importantes, digamos, pues son el de ICANN para la asignación de nombres de dominio, que tiene además sus sedes locales, pero tenemos… también, por ejemplo, el Foro Mundial de Gobernanza en Internet, el Foro de la ITU, que tiene que ver sobre telecomunicaciones, etc. Entonces, aquí creo que lo importante es que desde la agenda de Túnez se ha definido este foro de gobernanza. México fue sede y ahí se dieron todas estas conversaciones sobre los desafíos que implica el modelo de gobernanza, y este año va a ser en Francia. Entonces, esta participación multi-stakeholder es la que ha permitido que tengamos claros todos que el acercamiento hacia Internet tiene que ser lo que se le denomina bottom-up, y no, o sea, es decir, que no es de arriba hacia abajo como ha sucedido siempre con la regulación del gobierno, que es top-down, porque cuando el gobierno regula algo, asume que una sola de todas estas partes puede abordar un reto como el de Internet, y vamos a ver cómo no es así. ¿Okay? Entonces, bueno, eso quería decir por primer punto, y rapidísimo para no alargarme mucho. Sí, como abogada, contarles que platicando con Alejandro Pisanti, que es realmente uno de mis mentores en los temas de Internet, junto con María Cristina, que también me enseñó las cosas básicas cuando entré a trabajar a Google, él dice que para el derecho y en general los desafíos del Internet se pueden resumir en dicotomías y en algunas paradojas, pero las dicotomías más importantes que él maneja son el tema de la masificación. Fíjense bien, Internet lo que hace es que potencia y multiplica masivamente todas las capacidades y todos los derechos y todos los problemas también, o sea, las cosas buenas y malas. Pero, por ejemplo, un individuo puede comunicarse hoy en día con todo el mundo, si así lo desea, y todo el mundo puede también mandarle información o hacerle cosas a un individuo. La otra dicotomía son los temas de identidad.
Hablábamos, bueno, los abogados siempre hemos hablado del habeas corpus, pero ahora se habla de habeas data y tenemos una identidad digital. Probablemente nunca nos lleguen a conocer en persona, pero todos podemos tener un correo electrónico, una huella digital o una cuenta de Twitter y esta identidad puede ser anónima y el anonimato es ambivalente porque puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser muy malo para que un criminal, un cibercriminal cometa o perpetúe un delito, un pederasta, alguien que está acopiando fotografías de niños desnudos para pornografía infantil o abuso sexual infantil, pero también el anonimato en Internet es fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. Cuando uno sabe quién es Carmen Aristegui o alguien así puede ser objeto de ataques y por eso hemos visto este hacktivismo que le llaman o el hacktivismo de la sociedad civil que hace estos los Wikileaks o que puede obtener información de manera que nos podamos enterar lo que realmente está pasando gracias al anonimato. Y ya para cerrar mi primera intervención, también hemos hablado con Alejandro Pisanti sobre cómo el Internet reduce fricciones. ¿A qué se refiere eso? Elimina barreras para actividades humanas que antes pues tomaban mucho más pasos y tiempos y actividades. Por ejemplo, enviar dinero, como bien lo decía ella, criptomonedas, o sea, ya no hay fricción, yo no tengo que ir al banco o a un cajero y retirar algo físico y después ir a llenar un formato, etcétera. Y así podemos dar muchos ejemplos, ¿no? El correo mismo, el postal, en fin, ya ahora todo se hace de manera electrónica y estamos a un clic de distancia de las cosas buenas y malas. Y por último, el Internet es un espejo de conductas. ¿Por qué digo que es un espejo de conductas? Y eso es muy importante para los que somos abogados, porque escuchamos constantemente en los foros que la culpa de los delitos es de Internet, o se dice mucho esto, ¿no? Que lo digital trae muchas consecuencias y en realidad hay que tener muy claro que las conductas siguen siendo las mismas. Por ejemplo, el phishing, que ahora se le denomina así, a una página apócrifa en Internet que remeda nuestro banco, banorte.com, y entonces uno piensa que es su banco porque no se fija en el URL y no es un sitio seguro y entra uno, pone su contraseña y en segundos le roban a uno su dinero en su cuenta bancaria, ¿no? Eso realmente es un fraude y un robo de identidad, pero eso ya está tipificado y vemos mucha tentación de los reguladores también ante la impotencia de qué hacemos ante eso, de decir vamos a aumentar la pena y penalizar además el medio comisivo, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Y esto debería darse justo en esta comunidad de gobernanza para decir, a ver, vamos viendo de dónde se originó el paquete de datos, cómo la industria puede ayudar. Por ejemplo, nosotros hacemos mucha labor para que en Internet no aparezcan ni pornografía infantil ni abuso sexual y hemos creado tecnología para identificar con un hash o con una huella digital esas fotografías e imágenes para poderlas retirar ex ante, ¿no? Pero no podemos hacer lo mismo con el speech o lo que la gente está hablando, que es lo que va a hablar MC. Entonces, creo que ahí lo importante es saber que el crimen es crimen dentro o fuera de Internet y muchas otras cuestiones. Y nada más, pues, un ejemplo para botón, pues los temas de cibercrimen, ¿no? y ciberseguridad, y ahí sí hay convenios internacionales que son muy útiles porque se basan en la cooperación. El convenio de Budapest sobre cibercrimen da y tipifica lo que es el robo de información, el ataque a sistemas informatizados que pueden acabar con una infraestructura de un estado, porque todo está ya ahora manejado por Internet. La proveeduría de agua, de luz de una gran ciudad puede ser hackeada y esos son problemas de seguridad nacional. Pero entonces el convenio de Budapest lo que hace es generar mecanismos de cooperación. No es un tratado para decir el cómo se va a hacer todo, sino que cooperemos para ver caso por caso cómo se resuelve. Y ahorita ya hay una discusión muy moderna y muy actual, digamos, de temas de cómo las autoridades van a acceder a información que tienen las empresas para investigar un delito, porque hoy en día puede haber un pederasta en Canadá o en Alemania, el delito se comete físicamente porque los papás permiten que a un niño se le tome fotos desnudo en la Ciudad de México o en Cancún y la información se aloja en un servidor en Australia. Entonces, estos son los problemas que se están enfrentando hoy en día. Entonces, ¿bajo qué mecanismos? ¿Cuál es el tipo penal? ¿Qué va a hacer un juez para saber cuál es la evidencia de la prueba? Porque la evidencia es digital y cómo se debe guardar la custodia de la cadena de prueba. En fin, son muchísimos los desafíos que vienen y está todo este debate de si debemos permitir como compañías, por un lado tenemos que proteger a nuestros usuarios y con esto termino, pero también tenemos que cooperar con las autoridades. Y hasta dónde le vamos a dar la llave del algoritmo, que fue el caso de Apple, en donde toda la industria digital nos unimos a esta postura de decir
no vamos a desencriptar ni para el hacker ni para la autoridad, porque puede haber vigilancia estatal, desafortunadamente, pues podemos confiar en policías buenos, pero no todos los policías son buenos, no cuidan la seguridad del Estado, sino la seguridad del régimen. Entonces, por eso están surgiendo muchos debates que a ustedes les pueden interesar. Para muestra un botón les menciono 3, que no voy a entrar al fondo, pero está la Cloud Act de Estados Unidos, derivado de un caso de Microsoft, para que también le dieran al gobierno de Estados Unidos información que estaba alojada en sus servidores, no importa en qué parte del mundo. Está la e-Evidence, la directiva de evidencia digital de la Unión Europea, que tiene que ver también con todos los periodos de retención de datos, y está también el protocolo adicional de Budapest para ver si las empresas deben dar directo la información a las autoridades o tiene que ser mediante orden de un juez que determine los intereses en conflicto y la proporcionalidad. Entonces son debates impresionantes que se están dando ahorita y que a nosotros como compañías pues nos llaman para ver cuál es la postura, ¿no? Entonces yo les doy una muestra como botón de uno de tantos temas que están en la arena, ¿no? Bueno, ya María Solange y Lina ahondaron bastante en la universalidad, como un poquito en el marco de derecho internacional y en los beneficios sobre todo, ¿no? Y yo lo que quería terminar aquí para cerrar la pinza es mostrarles cuál es la relación de eso, digamos, para la formación de reglas dentro de una empresa, también cómo se retroalimenta de un derecho, digamos, local al internacional y cómo estamos lidiando con estos problemas que se presentan, por lo menos desde el sector privado, y cómo lo vemos en estos mecanismos de gobernanza que Lina ha mencionado. Entonces yo me voy a regresar un poquito, me voy a regresar no tanto a los 70 cuando se creó el internet a nivel académico, pero sí a los 90, y voy a mencionar esto porque fue como a mediados de los años 90, no sé si algunos de ustedes estaban, pero apenas nos conectábamos a través de ese sonido espantoso que además le causaba toda clase de problemas, los demás en la casa no podían hacer llamadas, cuentas estratosféricas, etcétera, pero que todos nos escapábamos un rato para poder ver qué encontrábamos o estar en ese chat, no me mientan, todos participamos en chats de esos. Y eventualmente fue que fueron surgiendo, digamos, otro tipo de servicios en internet. Y sí, les estoy hablando pre-Google, pre-YouTube, pre-Facebook, pre-Instagram, por supuesto, pre-WhatsApp. El presidente Clinton y su administración, por ahí del año 94, del año entre 96 y 98, pasaron 2 legislaciones en Estados Unidos que sí consideramos, digamos, en la industria, pero también en el mundo de internet, que son la base de la economía digital. Y estas 2 que les voy a mencionar son el Communications Decency Act, en su sección 230, y el Digital Millennium Copyright Act. Entonces, las 2, no me voy a entrar en los detalles, pero las 2 hacen una cosa, es que crean un puerto seguro en el cual cualquier, digamos, creación, plataforma, y aquí se incluye a las redes de telecomunicaciones, por ejemplo, que dejen fluir contenido creado por usuarios normales y corrientes como nosotros, siempre y cuando no sea editor de ese contenido y siempre y cuando no lo modifique y siempre y cuando tengas estas poquitas condiciones, no será responsable la plataforma de lo que suceda. ¿Por qué creemos que esa es la base de la economía digital, si quieren? Porque eso realmente quita muchas de las barreras a un ciudadano normal y corriente. Ahora no tiene que pasar por un medio de comunicación o por un periódico. Esto es época antes de los blogs, antes de nada, para poder comunicarse, para poder alzar la voz, para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión, para poder crear conexiones con personas que no tienen su comunidad inmediata. 2 años después, la Unión Europea crea todavía no era la Unión Europea, pero crea la Directiva de Comercio Electrónico. ¿Ya era? No, era las comunidades europeas crean la Directiva de Comercio Electrónico, donde aplican este mismo principio de puertos seguros. Y eso sí, un poco como que da pie, unos años después, realmente poquitos años después, surge Google, surge un YouTube, surge Facebook, ¿no? Empiezan, digamos, toda esta industria de inversión que ya existía en Estados Unidos y en Europa sobre todo, pero que piensen ustedes que un inversionista iba con cualquiera de estas personas que tenían estas ideas medio locas de crear algo para conectar al mundo entero de cierta forma o para poner toda la información del mundo ahí, y de repente se dan cuenta, bueno,
con este tipo de regulaciones, yo ya tengo más certeza jurídica y estoy más tranquilo de que mañana, si yo invierto mi dinero aquí, no voy a tener que pagar 1 millón de demandas por lo que pase, digamos, en esas redes, por el tipo de comportamientos que se den en esas redes. Ok, terminemos los 90s, ese fue el origen de esta industria, creo que todos conocemos un poco la historia de eso, y llegamos a 2018, volvamos al presente. Ya lo mencionaba Lina, que de Internet se ha vuelto, porque estamos casi todos conectados, como dice el embajador, o por lo menos 50-60% del mundo estamos conectados, es un reflejo de la sociedad y de las sociedades en las que vivimos. Y entonces también vemos toda clase de cosas pues, bastante espantosas, ¿no? Y las vemos en las plataformas y las vemos en Internet, y ejercemos, así como ejercemos libertad de expresión, también muchas personas deciden ejercer comportamientos desde criminales hasta simplemente, digamos, hirientes y de mala fe, ¿no? hacia los demás. ¿Cómo resolvemos esos problemas? Contando con la universalidad de la que hablabas al principio, ¿no? Existen estos mecanismos de gobernanza de Internet, como los menciona Lina, y también existe un buen marco de derecho internacional, y yo me quiero enfocar ahí, regresando a eso, porque nosotros en las empresas, sobre todo empresas como Facebook, inclusive como Google, tenemos reglas internas, y esas reglas internas son un reflejo de las reglas que existen a nivel internacional. ¿Y por qué internacional? Porque operamos en todos los países del mundo, conectamos gente de todos los países del mundo y nuestras plataformas son utilizadas por personas de todos los países del mundo. No nos regimos per se por esas leyes, somos una entidad privada y que estamos, digamos que radicadas en un país, pero sí somos parte y de iniciativas globales, por ejemplo, como el GNI, el Global Network Initiative, que nos da, digamos que un marco de aplicación de esas normas de derecho internacional, de derechos humanos. ¿Cómo de qué les hablo? Del artículo 19, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la libertad de expresión. Una institución como el GNI nos da un marco de aplicación y nosotros podemos, digamos que así como se habla, y eso lo hablará más tarde, de privacidad por diseño, también tener dentro del propio diseño de nuestras normas la libertad de expresión al frente de todo. Y poco a poco ir diseñando nuestras reglas internas de manera que podamos combatir esos comportamientos que no están bien a la hora de formar y mantener una comunidad. Por ejemplo, discurso de odio o amenazas creíbles, ¿no? Como voy a matar a alguien, por ejemplo, o fraudes, o toda clase de potenciales crímenes, ¿no? Que se pueden producir ahí. Ya Lina mencionaba varios cibercrímenes. Califato digital. Bueno, luego hablamos de eso. Las normas que hemos creado dentro de las empresas, y bueno, en este caso les puedo hablar de Facebook, tienen como varias capas. Los principios, que son los que están diseñados con base en estas normas internacionales y con este entendimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Y luego hay procesos de moderación de contenido que los podemos hacer gracias a estas dos leyes que les comenté al principio y a la tercera bueno, la directiva europea, porque tenemos la libertad de ir tomando decisiones sabiendo que lo que estamos haciendo es apoyando a que se moderen los contenidos sin que desaparezca por completo la oportunidad de tener la plataforma, que es lo que pasaría con base en la cantidad de demandas legales que recibiríamos en todos los países del mundo, y pues simplemente sería insostenible. Luego se reciben denuncias, es una comunidad muy autosostenida, así como Internet, ¿no? Nadie está monitoreando desde adentro hacia los usuarios, sino que se reciben denuncias y se procesan. Puede haber una remoción de contenidos, hay procesos de apelación internos en las empresas y hay un mecanismo de transparencia. Desde hace varios años, yo creo que ya más como unos 10, si ustedes revisan todas las empresas de Internet, por lo menos las que usan a diario, que son más grandes, contamos con reportes de transparencia que son públicos, se publican cada 6 meses y donde damos a conocer justamente qué fue lo que removimos, cómo fue que se tomaron esas decisiones, si hubo procesos de revisión o no, y ese proceso es mejorable todo el tiempo. Personas como ustedes nos mantienen al día en lo que tenemos que estar mirando en derecho internacional.
y personas como ustedes, organismos de la sociedad civil, los propios gobiernos, pero hay un balance muy delicado entre la aplicación, ¿no?, de los principios y a lo mejor en los que los países se han puesto de acuerdo y lo que va pasando a nivel local. Por ejemplo, una muestra es, no sé si conocen la aplicación o se han oído pues de la aplicación WeChat, que es creada en China. Ellos también aplican las normas de su propio país en el resto del mundo. Entonces, ese es el tipo de dilema, y yo no sé ustedes, pero yo preferiría muchas más libertades de las que tendría bajo un régimen como el que tienen en la República China. Entonces, creo que ese es el tipo de dilemas de lo que se crea a nivel privado, cómo se compatibiliza con el derecho internacional que estamos aplicando, cómo se redirecciona, ¿no?, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y un poco cómo se generan estos diálogos, que es lo que Lina comentaba de los esquemas de gobernanza. Lo dejo ahí porque sé que hay 1000 preguntas y también 1000 temas de discusión. Embajador, muchas gracias, y gracias a la Secretaría por tenernos aquí. Muchísimas gracias. Hemos iniciado esta conversación y yo creo que hay un conjunto de temas particularmente interesantes. Yo voy a hacer referencia a 2. Cuando yo revisaba algunos de los, digamos, comentarios más recientes, veía yo, por ejemplo, las batallas legales que hay y este derecho al olvido, cuando pensamos también en los comentarios que están en la red, pero están también en la discusión en los ámbitos de los estados y de las competencias de los gobiernos, que tienen que ver con regulación, neutralidad, en fin. Creo que es muy importante que tengamos presente que estamos frente a no una temática, a un ámbito que se está efectivamente moviendo a tal velocidad que está siendo todavía más, digamos, contundente el hecho de que el derecho internacional se queda atrás y que en este momento tiene que meter una velocidad turbo para poder avanzar. Entonces, yo los invitaría ahora a que hicieran otra intervención más corta que la primera, destacando 3 cosas. ¿Dónde están ahorita los retos? Se ha señalado en el caso de las empresas. ¿Dónde están los retos para los gobiernos? ¿Dónde están los retos para el marco jurídico internacional frente a las realidades hoy de la economía digital? Entonces, pongan sus haces sobre la mesa. ¿Dónde están? Para que también los asistentes, los participantes, todos, también pongamos la baraja en un escenario que tiene una característica extraordinariamente importante, porque qué duda cabe, nos cambió la vida y nos la sigue cambiando a una velocidad que es verdaderamente impresionante. Adelante, por favor. Bueno, como bien decía Lina, son muchísimos temas. Sí. Me parece que los retos son amplísimos, pero bueno, tenemos que escoger 3, ¿no? Porque una tercia de haces es muy buena. Exactamente. En principio, me parece que uno de los retos fundamentales, sin lugar a dudas, sí es el tema de privacidad y protección de datos personales. Es un tema toral. Ciertamente, y me gustó mucho esa frase, ¿no?, de que Internet es el espejo de conductas, sí es verdad, pero también es verdad que Internet potencia los riesgos a los que estamos expuestos específicamente en temas de privacidad, ¿no? Veámoslo, por ejemplo, el ciberbullying, ¿no? También puede verse bajo la lupa de la privacidad. Un niñito que sufrió ciberbullying, evidentemente se verá ese hecho espeluznante, horrible que vivió en el colegio, se proyecta de tal manera que no hay marcha atrás. ¿Qué quiero decir eso? Que va a ser revictimizado constantemente, porque ya no importa a qué colegio se vaya, porque evidentemente si el video está ahí, seguirá presenciando
y sus compañeros serán de alguna manera no solo testigos de lo que él vivió, sino que hay una cierta tendencia, y eso ha sido demostrado por la psicología, a reproducir. Si eres víctima, podrás seguir siendo víctima toda tu vida. Eso es terrible, ¿sí? Entonces sí hay ese riesgo inherente, evidentemente, en la tecnología. Segundo tema, aquí es el tema precisamente, y aquí sí me voy a ver muy académica, el tema de lo que es propiamente vida privada y protección de datos personales. Estamos de alguna manera ante derechos distintos, pero íntimamente relacionados. El tema es que son derechos que tienen efectos distintos y que representan vías jurídicas distintas, a pesar de que hasta cierto punto sus contenidos se puedan identificar. Para no hacer todo el rollo académico de cuáles son las diferencias entre derechos, permítanme ponerles ejemplos muy simples. Cuando tú tienes al vecino fisgón, ¿no? El de los binoculares, ahí puede haber evidentemente una injerencia en la vida privada de las personas, aunque no sea el Estado, es un particular, pero hay una injerencia en tu vida privada. Distinto, pero no es un tema de datos personales. Ese es un ejemplo que me parece que queda muy claro. Una violación sexual. Una violación sexual es un ejemplo de intromisión en tu vida privada, pero no es tampoco un tema de protección de datos personales. Y a la inversa, el tendero que lleva su relación de acreedores, ¿no? El tendero que lleva su relación de acreedores pudiera, ante un indebido uso de esa información, estar violando un tema de protección de datos personales. Por ejemplo, no lo tiene actualizado, lo tiene a la vista de todos, en fin, y no necesariamente es un tema de vida privada. Quiero decir que sí hay diferencias, pero también hay contenidos similares, y uno de ellos es la autodeterminación informativa, que me parece que es donde se queda o se palpa muy claramente esa relación. Entonces, el reto que quiero poner es precisamente, hay muchos países, incluido el caso de México, que reconocemos el derecho a la protección de datos personales como un derecho humano, ¿no? Lo hemos reconocido con esas características y lo hemos diferenciado del derecho a la vida privada, pero no todos los países han seguido esa misma vía. Entonces creo que ahí hay un reto porque, insisto, los efectos, las consecuencias, las vías jurídicas son distintas. Hasta donde yo sé, la mitad de los miembros de las Naciones Unidas tienen legislación para protección de datos personales y la otra mitad. Exacto, exacto. Pero la tendencia ha sido al alza. Y un ejemplo muy claro es Brasil, ¿no? Brasil me parece acaba de adoptar precisamente una ley en tema de protección de datos personales. Ese es el siguiente. Y finalmente el otro tema, que este es quizá el más complicado, que sí tiene que ver con la ponderación de derechos. Ciertamente el tema de datos personales, hemos dado avances muy importantes, hemos ido hacia adelante, creo que digamos, no hemos alcanzado la cúspide, como no la vamos a alcanzar nunca, ¿no? Pero de alguna manera es un tema que ha avanzado y que ha generado muy buenas inercias y cierto ámbito de seguridad, digámoslo así. El tema es que no ha ocurrido quizá lo mismo con otros derechos humanos. Las asimetrías que se presentan, por un lado, en desarrollos normativos. Si nosotros comparamos todo el desarrollo normativo en México sobre datos personales, es amplísimo. Sector público, sector privado, lineamientos, mejores prácticas, etcétera, etcétera. O sea, tienes un marco normativo muy detallado en tema de datos personales, complejo y muy detallado. Y tienes una institución a nivel federal y varias instituciones a nivel estatal garantes de ese derecho en particular. Son instituciones creadas no solo, y aquí me refiero a datos personales, evidentemente también para acceso a la información, pero digamos que son derechos que están robustecidos, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué pasa con los demás derechos humanos? Y al momento de ponderar, si tú primero tienes una vía, que en este caso podría ser un órgano garante, claro que su tendencia natural
es ir hacia el derecho que protege, el derecho que tutela, hasta dónde o cómo construimos una cierta equivalencia respecto de otros derechos humanos. Me refiero a libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Que eso sí lo podrá hacer el judicial, pero tienes una vía reforzada, digámoslo así, en el tema de datos personales. Eso no es malo, ¿sí? Que esto quede claro, al contrario, creo y soy una defensora de que son pasos importantes que nos protegen, pero sí creo que necesitamos agrandar nuestro espectro y tratar entonces de configurar de manera, ¿cómo podríamos decirlo?, holística, ¿no?, el tema de los derechos humanos. De esos y otros derechos, que están, digamos, entrelazados, y que eso también plantea los desafíos ya no de la gobernanza de Internet, de la gobernanza en función de las realidades, de la globalidad, exacto, ya como tal, frente a los derechos de los individuos, de los estados. Es un ámbito que digo, habiendo estudiantes, profesores, este es un ámbito, y les habla alguien que no tiene una formación jurídica, pero tiene una experiencia internacional de algunos años, como para plantearnos efectivamente que este es realmente un conjunto de desafíos colosales, exacto, en donde además millones de personas están también interesadas, aunque no tengan necesariamente esas referencias, esos otros derechos, donde quedan en esos elementos. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, yo me subo también al tema de privacidad y de protección de datos personales. Me encanta la claridad en la distinción de vida privada, que además, pues desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto de San José de Costa Rica, es muy claro que es evitar la injerencia arbitraria o ilegal en nuestra vida, pero y también, como dices, no solo del Estado, sino de particulares, pero el derecho a la protección de datos personales es un derecho autónomo, independiente, con caracteres propios. Una sentencia del Tribunal Español de 2001 es muy linda porque define que es el poder de disposición y control que toda persona debe tener sobre su información para decidir quién, cuándo, cómo y para qué se utiliza. Y hoy en día la era digital trae muchos desafíos porque efectivamente se puede acumular grandes volúmenes de información. Ahora se habla de los datos con una característica de las 3 Vs, que es variedad, volumen y velocidad. No sé si muchos de ustedes recuerdan que antes en nuestro correo electrónico, que es el mejor ejemplo de los servicios de cloud o de servicios en la nube, porque están siendo procesados no necesariamente en nuestro servidor en central, sino en un servidor que puede estar en cualquier parte del mundo, pero se acuerdan que antes nos decían, vacía tu bandeja, porque ya no vas a recibir correos, ¿no? Ahora ya no hay un problema con digamos, la capacidad de almacenamiento, el volumen ya puede ser el que sea, porque la tecnología avanzó a tal grado y las granjas de servidores que se puede guardar lo que sea. Y en una computadora súper poderosa, porque esto es una computadora súper poderosa montada en la nube, podemos acceder a bases de datos que pueden tener a millones de individuos desde la nube, ¿no? Y también pues hay sensores incluso que pueden retomar información sin que nos demos cuenta. Entonces, ante esos desafíos, tú planteabas qué hace una empresa, qué hace un gobierno, qué hace el marco jurídico internacional, cómo esto afecta a la economía digital y a otros derechos. Pues eso es justo la conversación que se tiene que dar, porque volvemos al tema de top-down. O sea, no puede ser que por una ley de protección de datos, por ejemplo, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos de Europa, que se ha vendido como el modelo más garantista y más proteccionista porque tiene 99 artículos y 900 hojas de cumplimiento. No necesariamente eso resuelve si no volvemos al modelo de gobernanza y hablamos entre todos, porque realmente no se trata de ponerle más detalles al consentimiento. La gente no lee las políticas de privacidad, no las podemos entender porque no sabemos bien a bien qué está haciendo la empresa, cuál es la finalidad. Entonces, otros derechos más modernos debieran estar sobre la mesa, sobre, por ejemplo, el poner al usuario primero y al internauta antes que los intereses de cualquier gobierno, empresa, o porque hay que decirlo, los datos personales están en manos del gobierno, pero también del sector privado en personas físicas o en empresas. Y hay algo muy interesante que es la innovación basada en datos, que no podemos dejar de lado. Es decir, ¿qué haces con los datos personales una vez que los tienes? Pues
puede haber un avance increíble en las políticas públicas y en la toma de estas decisiones, en mejorar la salud, el medio ambiente, hasta de respuesta a crisis. En el tsunami en Japón, gracias a que los carriers, los que dan acceso a Internet, pudieron dar información anonimizada de grandes segmentos, se veía a dónde estaba corriendo la gente en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿cómo anonimizamos? ¿Cómo hacemos que esa anonimización sea irreversible para poder soltar y liberar esos datos? El CIDE es punta de lanza, y ustedes lo saben, con el Laboratorio de Políticas Públicas y los científicos de datos que tiene, que está analizando justo cómo hacemos para que toda la base de datos de CFE sea útil para decidir otras cosas. Está lo que se llama el Smart Grid, etcétera. Entonces, una vez que tienes esa información, incluso las empresas, por ejemplo, nosotros, nuestro modelo de negocios de muchas de las empresas en Internet, y no solo de las grandes, sino también de las pequeñas, está basada en la publicidad. O sea, el negocio de Google es vender publicidad, no vender datos personales, ¿no? El usuario lo entiende poco. Una de las cosas buenas de las regulaciones más modernas es pedir mayor claridad y transparencia para que una gente normal, de a pie, sepa qué es una cookie, que no es otra cosa que un archivo que va a saber cuál fue nuestra navegación y va a servirnos anuncios conforme a nuestros intereses, porque somos arquitectos de nuestra navegación. Pero que sepan ustedes que si entran a su cuenta en Google pueden desactivar el comportamiento basado en búsquedas, y entonces ya no van a tener miedo porque cuando regresen a la Ciudad de México van a recibir anuncios de Zacatecas, ¿no? Pero es importante, a veces no nos alcanza para entender, pues, y es normal, y no debemos pensar que va a ser fácil, pero el esfuerzo entonces va a ser a mayor transparencia para explicar qué se está haciendo con la información, evitar usos indebidos, porque justo la tecnología permite cruzar, generar perfiles, y son retos y desafíos que van más allá de un aviso de privacidad que es front office, y que a mí me enoja muchísimo escuchar grabaciones que dicen sus datos están protegidos por la ley. O sea, la ley no protege datos, protegen las prácticas, los controles de seguridad, etcétera. Entonces, creo que hablando ya de una batalla jurídica y de efectos que pueden tener el que un tribunal desde un lugar decida algo en materia de protección de datos ligado al Internet, es el derecho al olvido. Y ahí me bajo rápido a decir, bueno, antes de entrar al derecho al olvido, nada más decir sí, que hay modelos internacionales muy importantes y desarrollos en materia de protección de datos. La ley mexicana es muy buena y ha probado su modernidad. Antes que el reglamento europeo tuvo mecanismos de resolución, mecanismos de autorregulación y notificaciones de vulneraciones de seguridad antes que la Unión Europea. Y nosotros no copiamos toda Europa porque tenemos como socios comerciales a Estados Unidos y Canadá, y tomamos también cosas de esos modelos, que también es un mito decir que no, que porque no es un derecho fundamental no está bien protegido el dato. En Estados Unidos es un derecho al consumidor, pero realmente el enforcement de esas autoridades es enorme, y de verdad hemos sido incluso multados por no haber seguido reglas estrictas de protección de datos. Pero, y estamos vigilados. Y estamos. Y APEC, Asia-Pacífico, es también un modelo de interoperabilidad muy importante, que además de cara al titular de los datos, usted lo dijo, embajador, no todos los países tienen autoridad independiente, órgano constitucional autónomo en materia de protección de datos, pero si yo compro algo y en Taiwán hay una autoridad del consumidor, que a mí como individuo me resarza, y eso es APEC. No lo tiene en la Unión Europea, sí lo tiene Asia-Pacífico. Incluso ahora en el Tratado de Libre Comercio se negoció que APEC sea el marco de privacidad para los intercambios comerciales. Pero bueno, podríamos durar muchísimo hablando de eso y criticando qué es lo que conviene. Yo creo que los reguladores hoy en día, en una era digital, deben hacerse una pregunta antes de empezar a regular, y es cómo esto sí va a proteger más a una persona en relación al tratamiento de su información, y cómo no genere una traba encubierta, porque aunque no parezca, Europa no desarrolló un mercado digital del que hablaba María Cristina gracias a esos puertos seguros que se generaron en los 90s en Estados Unidos. O sea, no crean que acaeció de manera natural que nacieron los eBays, Amazons, Facebook, Microsoft y Google. Nacieron porque había una regulación que lo permitió, y que va haciendo ajustes, ¿no?, conforme al tiempo. Pero en Europa fueron tantos los requisitos que, por ejemplo, Spotify, que nace en Suecia y es un gran invento para poder consumir música de manera legal, tenía ya, cuando tenía como 200,000 usuarios, tenía multas
sobre la mesa por no tener registradas sus bases de datos en 28 estados miembros y en 11 lenguas distintas. Entonces lo que hicieron es abrir operación en Estados Unidos y desde ahí explotaron a millones de usuarios en el mundo. Y la política de privacidad es muy clara en Spotify, qué se hace con nuestra información, etcétera. Entonces se los doy como ejemplo porque luego también está sobre la mesa el tema de economía digital. Y en el tema del derecho al olvido, mal llamado, yo digo derecho al olvido, porque no es un derecho, en realidad es la facultad o la potestad de cancelar o pedir que se suprima o se elimine un dato ante el responsable originario de tratamiento, que como funciona en Internet, como la directiva 95 es, yo digo es predigital porque Google nació en el 98, entonces por ejemplo, la directiva lo que dice es, y también nuestra ley en México, el responsable originario es el que tiene que dar el aviso de privacidad, pero también es el que puede hacer, o ante él ejerces tus derechos ARCO, acceder a tus datos, rectificar, cancelar y oponer. Pero ahora resulta que el buscador, que es un intermediario, que es como la avenida por donde atraviesan esos contenidos, según Europa es el responsable de eliminar esa información. Y lo que está trayendo a la mesa, embajador, y ustedes que son expertos en derecho internacional, es que es un fenómeno de privatización de la justicia, porque una empresa privada está ponderando, porque la resolución europea del caso Costeja dice que los buscadores son responsables de eliminar esa información, pero que se fijen si hay interés público, ¿no? Pero los criterios que da además son muy complejos, muy simples y muy a la vez discrecionales. O sea, dice si la información ya no es relevante, si no está actualizado. O sea, imagínense eso, ¿relevante para quién? Para la historia, para los historiadores están que se desmayan porque en nuestros reportes de transparencia ustedes pueden ver los millones de URLs que hemos eliminado, pero es para Europa porque es una ley que aplica allá. Y quiero cerrar en un minuto o dos diciendo que justo se va a resolver este año un caso de remociones globales de contenido que elevó la Autoridad Francesa de Protección de Datos ante la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo, porque los franceses dicen que no se debe borrar solo del .fr de Francia, o incluso Google borra del .com, pero de IPs, de computadoras que vienen del ámbito europeo, porque si no es invadir la soberanía de otro Estado. Y les doy un ejemplo muy simple. Ustedes recordarán muy bien el caso de la señora Florence Cassé. Florence fue acusada de delitos de secuestro y demás, incluso con testigos que ponían su cara y demás, y las mamás de gente que fue secuestrada, pero como sabemos fue liberada por un tema de debido proceso. Y al final del día fue hasta una heroína. Recuerden que hasta rompimos relaciones internacionales con Francia, y Sarkozy recibió en Air France en primera clase. No tanto, pero sí. Bueno, las culturales. Iba a haber el año la Bienal y todo eso, ¿se acuerdan? El año de Usted debe saber. Francia se fue. Bye. Bueno, imagínense que ella fue recibida como una heroína allá, ¿no? Y en Air France, y bueno. Ella puede pedir, bajo el ámbito europeo y por la nueva regulación, el derecho al olvido porque le moleste que cuando ponga su nombre salga que hubo un montaje televisivo, que la Secretaría de Seguridad Pública en México estuvo involucrada, que nunca vamos a saber si fue culpable o no, porque fue debido proceso, nunca se entró al fondo. Pero, por ejemplo, mi hija estudia comunicación, yo sí quiero que ella, o sea, la resolución que está ahorita en Europa por resolverse, puede definir que si se borra por Google en un caso europeo o por una petición de un europeo, se borre de todo Internet y que nadie más pueda ver esa noticia. Entonces, a mí me parece que eso es ir mucho más allá, invadir la soberanía de otros estados. Y hay muchos casos muy interesantes ya desde Yahoo por parafernalia nazi y demás, en donde se dice un país muy restrictivo no debe imponer una regla a los demás. Entonces son temas muy interesantes por si les interesa seguirlos, pero hay que ver qué va a resolver Europa y si el resto del mundo va a decir sí, pues si Europa dice que se borre un dato personal de un buscador, que nadie lo pueda ver. Yo rescato varias cosas, pero voy a iniciar con un reto más económico, si quieren, que es lo que nos va a permitir avanzar en esto, y es, en esa época de la que Lina hablaba, cuando los ingenieros estaban viendo cómo transmitir información entre computadoras, esta comunidad técnica operaba con ciertos principios, y comunidad técnica porque realmente estaban, ¿no?, programando las computadoras. Uno de ellos era innovación sin pedir permiso. ¿Y por qué era esto? Porque si tenían que estar todos de acuerdo siempre antes de tomar una opción o antes de probar una opción, simplemente jamás iban a avanzar y jamás iban a poder crear ese protocolo. Estamos hablando a nivel técnico, ¿ok? Y el otro principio es como un consenso
crudo, si quieren. Es el rough consensus en inglés, que es un poco el mismo principio que se aplica en estos mecanismos de gobernanza de Internet. ¿Qué quiere decir eso? Que no firmamos un acuerdo, no hay un tratado internacional, no hay una cosa, digamos que todos digamos que sí al mismo tiempo, pero sí que vamos probando tecnología, y en la medida en la que vaya funcionando para resolver ciertos problemas, lo retomamos y seguimos innovando. Y continuamos innovando, que quiere decir se sigue incorporando información nueva al sistema para poder ir resolviendo los problemas que hace 3 días nunca se te hubieran ocurrido, hoy están ahí, gracias a este concepto de innovación sin pedir permiso, vuelves y resuelves, y así sucesivamente. Porque desafortunadamente si hay una cosa que no somos los seres humanos, no podemos ver el futuro. Lamentablemente quisiéramos, pero no lo podemos hacer. Y quiero rescatar este concepto porque sí me parece que es uno de esos retos. Hoy en día tenemos un Internet que ya conocemos bastante bien, con empresas que ya conocemos bastante bien, con retos que estamos empezando a ver. El riesgo de regular sin tener en cuenta este concepto es que tal vez nos quedemos con el Internet que tenemos para siempre, y la verdad eso no sé si está tan padre. Aún cuando trabajo en una de las empresas, que sería, digamos, la que se quede ahí porque puede cumplir con ese tipo de regulaciones, porque ya somos suficientemente, tenemos la suficiente capacidad, ¿no?, de absorber este tipo de cosas. Entonces, de cierta forma, este diálogo a nivel de derecho internacional y a nivel de las regulaciones locales, deberíamos estar siempre pensando cómo dejamos el espacio para que esa innovación siga existiendo, porque hay problemas que no nos imaginamos que van a seguir surgiendo, y que Internet como potenciador de derechos o como potenciador de malas conductas nos va a presentar, ¿no? Y voy a retomar otra cosa que ambas de mis colegas mencionaron, que es este tema de la ponderación de derechos y a quién le corresponde y quién lo hace, y este tema que Lina mencionaba de la privatización del derecho. Yo más bien lo quisiera enfocar, y creo que es el reto hacia adelante, de cómo diseñamos un esquema de corresponsabilidad, que también lo traías desde el principio, porque dada la escala de los números, simplemente la cantidad de posteos al día, la cantidad de personas, ningún gobierno por sí mismo, ninguna autoridad por sí misma va a tener la capacidad, ni siquiera judicial, de revisar todo y ponderar todos los derechos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esta corresponsabilidad sin que violemos ese primer reto del que les mencioné, de continuar innovando y continuar creando y continuar dejando que las personas puedan ejercer sus derechos en Internet? Y uno que no vamos a tocar o no vamos a profundizar para nada, pero no perdamos de vista muy nuevas tecnologías. Ya mencionabas las criptomonedas, pero también está simplemente la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y lo que se puede hacer con eso. Eso representa retos para la protección de los datos, representa retos para el ejercicio de derechos, para la ponderación. Al final de cuentas, un marco normativo va a ser aplicado por una máquina. Entonces, ese tipo de dilemas, voy a regresar quizás a la formación del embajador en la parte filosófica, porque aquí, antes de plantearnos qué reglas ponemos, que filosofar un poquito sobre la ética de todo esto y cómo lo diseñamos desde el inicio para que vayamos resolviendo o vayamos poniendo las bases para que los problemas se resuelvan antes de que llegue y antes de que hayamos puesto la barrera a mejor no hacemos nada. Muy bien. Tenemos que acercarnos hacia el cierre de esta conversación, porque dos de nuestras panelistas y conversadoras están, digamos, tienen un compromiso en un ratito, pero sí quisiera yo abrir un espacio también en esta conversación. Y yo pondría uno solo de mi cosecha y abriría quizás, no como preguntas, como puntos que vengan de los participantes, que podamos registrar y que hoy en la comunicación que es posible y que además es en la que trabajamos en la realidad, podemos, aquí no se acaba, saldremos de esta sala, pero la interacción que hoy tenemos cualquiera, o sea, está ocurriendo, ¿no? Les escribirán en sus cuentas de Twitter, entraremos en las redes. Aquí ni hemos entrado, digo,
la realidad de las redes sociales hoy es una de los componentes, o sea, el 70% de las personas que tienen acceso a Internet o que al menos tienen un teléfono inteligente están interaccionando y participando en el conjunto de las redes sociales con todos los cambios. Entonces, yo simplemente, pues porque es algo que conversamos en la Secretaría y en particular en la consultoría, bueno, México acaba de dar un paso al adherirse como el segundo país latinoamericano a la Convención 108, a su protocolo. O sea, hay un esfuerzo importante que se está haciendo y esto no es solamente decir, bueno, nos hemos adherido. Hay una lógica, hay una razón de adherirse y no quiere decir que, bueno, el marco regulatorio europeo va a ser un dictum. ¿Qué modelo vamos a seguir? ¿Por dónde va? Siendo un país de avanzada. Digo, ya muchos países quisieran tener al IFAI y a otras de las instancias, sin duda. Entonces, yo dejo nada más ese punto y 1 minuto, 3 tiros. ¿Quién quiere hacer un tiro? Allá, uno arriba, que tiene el micrófono. Venga. El micrófono, sí. Muy bien, muchas gracias. Un tiro de precisión. Muy bien. Soy Humberto Cantú Rivera. Ayer tuve la oportunidad de hablar justamente del tema de empresas y derechos humanos, así que me parece fantástica la conversación en la práctica, ¿no? Algo que muchas veces falta. Pero, aunque no lo voy a plantear como forma de pregunta, quisiera escuchar sus opiniones directamente sobre el tema del alcance de la jurisdicción. Google tuvo un caso recientemente ante la Suprema Corte de México, muy interesante caso. Se buscaba traer a la matriz a la jurisdicción mexicana, pero viendo que son empresas que no están sujetas a los límites territoriales tradicionales de otros sectores industriales, quisiera saber su opinión sobre la posibilidad también de, bueno, plantear una jurisdicción global y reglas globales que regulen de cierta forma lo que dijo usted justamente, no recuerdo ahorita su apellido, lo siento, pero sobre que la ley no protege datos, sino las prácticas, los controles, etcétera. Quisiera escuchar su opinión. Gracias. Adelante, un segundo. Sí, por favor, adelante. Bueno, sí, bueno, la observación es similar a la que hace el Humberto. Y bueno, mi observación es la siguiente. Hace unos pocos meses, me parece, fue el caso lo de Cambridge Analytics, en el cual, pues bueno, se accedió a información de los usuarios en Facebook, donde pues fueron afectados 87 millones de personas. El caso fue de que se hizo campaña con marketing político. Y un poco relacionado a la pregunta es de dónde queda la jurisdicción precisamente del derecho internacional en estos casos en donde el Estado incurre a estos medios para pues dar campañas, influir en la mass media, que es pues los usuarios principalmente de Facebook. Bien. Bueno, sí, rápidamente. Muy buena tu aportación y yo estoy de acuerdo, por eso empresas como Google tenemos una política global de privacidad y sí, pero tienes razón, o sea, en los casos ya particulares las leyes que precedían al moderno derecho a la protección de datos sí decían que si el tratamiento de datos no se lleva a cabo en el país, no aplica la ley, pero yo creo que ese principio pues tenemos que seguir al usuario y si hay un establecimiento de ventas de publicidad en México y uno busca farmacia, no te va a salir una farmacia en Barcelona, te sale farmacia del ahorro, ¿no? Entonces los usuarios son mexicanos, creo que sí tiene toda la lógica que por supuesto también, porque además ya lo hacemos para nuestros usuarios, esos derechos ARCO y demás se puedan dar en el país, distinto al rol que tenemos como intermediarios. Entonces, esa sí es una cosa de avanzada del reglamento europeo, que dice que si el establecimiento está hacia europeos o hacia cualquier persona que esté en el espacio europeo tendría que aplicar. Entonces yo sí más bien creo que deben ser ya políticas globales, ¿no? Y tratar de todos abonar a que sí, donde esté el usuario podamos atender esos derechos.
Sí, claro, el caso de Cambridge Analytica, por supuesto, emblemático para Facebook de la forma como, digamos, tomamos ciertas decisiones, pero ahí el camino fue bastante claro, ¿no? Hubo una autorización de uso de datos con un fin académico, y esa persona que participa en una institución académica viola ese contrato y comparte los datos con una empresa que se dedica, como bien dices, a hacer marketing político. Nosotros este camino lo detectamos después, desafortunadamente, y regresamos tanto con la empresa como con el académico como en un contrato, digamos, realmente legal, y esto es de hecho es en Inglaterra, no, para que ellos dijeran, ya no tengo los datos, ya los eliminé, porque es la responsabilidad de ellos tienen los datos, y no fue así. Entonces, por mucho tiempo, o no por mucho tiempo, pero entre que nosotros terminamos cambiando esas políticas, que nos tomó un par de años, 2012-2014, se compartieron datos de, digamos que amigos de esas personas, ¿no? Y hemos realizado, ese es el tipo de aprendizaje del que les hablaba, estuvo mal, hubo una violación de confianza hacia los usuarios de parte de nosotros, porque no pudimos romper el camino de esa violación de protección de los datos en ese momento, y por eso créeme que seguramente tendremos acciones de autoridades, ¿no?, bastante emblemáticas y que corresponden. Ahora sí estamos haciendo una auditoría, la autoridad de Inglaterra hace una auditoría acerca de cómo fue todo el proceso, pero además nosotros tenemos la oportunidad de ver qué tipo de usuarios, a dónde estaban los usuarios afectados, y sí les puedo garantizar que no hubo usuarios afectados fuera de Estados Unidos e Inglaterra. Con lo cual, la pregunta que haces, si hubiera habido, yo entendería pues que funciona un poco lo que decía Lina, un usuario siempre puede ir ante su autoridad, en este caso podría ir ante el INAI y pedir que se investigue, en ese caso, si es que detecta esa violación de los datos. Entonces, creo que más bien este tipo de situaciones es muy desafortunada y pues esperamos realmente que no vuelva a suceder. Creo que los cambios de las políticas internas para que se adecúen cada vez más a estos retos y para que podamos ejercer mejor y acoplarnos mejor a los mandatos, digamos, legislativos de las diferentes jurisdicciones, van a empezar a prevenir esto. Yo sí creo que la tecnología trae algo que es que no vamos a poder ver todos los problemas antes de que sucedan. Ojalá pudiéramos todos nunca tener un tema de protección de datos y nunca tener una violación de protección de datos. Aquí es donde entra la responsabilidad y la corresponsabilidad, ¿ok? Y la ética, exactamente. Bueno, rápidamente para concluir respecto de jurisdicción, efectivamente el Reglamento General de Protección de Datos Personales creo que fue muy cuidadoso en eso, abrió las puertas precisamente para que no hubiera esa idea de tus tribunales o tus autoridades no pueden intervenir porque resulta que como tú eres virtual, ¿no?, y tu sede está en otro país, te quedas totalmente en estado de indefensión. Entren, por ejemplo, y esto no es un problema nada más hablando ahorita a Facebook y Google, piensen, por ejemplo, en el caso de Uber, entren a la plataforma de Uber, se van a dar realmente un susto terrible quienes usan Uber, porque resulta que cualquier tipo de problema, pues resulta que tienen que ir a un arbitraje, si mal no recuerdo, en Ámsterdam. Imagínense, ¿no? O sea, sí son problemas reales del día a día y que tenemos que ser muy conscientes de ello. Muy bien. Yo sé que dos de nuestras participantes en esta conversación tienen que ir a un compromiso. Yo quiero, a nombre de los organizadores también, pero también dejar testimonio de mi agradecimiento a los organizadores por esta oportunidad, y esta sesión, como las otras, se ha grabado, hay la posibilidad de interaccionar. Por favor, este es el mundo en el que vivimos hoy, en el que podemos entrar efectivamente un individuo en contacto con el mundo. ¿Cómo no vamos a poder entrar en contacto ustedes con las participantes, a las cuales yo les pido a ustedes que les demos las gracias con un fuerte aplauso? Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. ¡Qué oportunidad! Agradecemos a las ponentes
Les pedimos no moverse de su lugar para dar inicio inmediatamente al siguiente conversatorio sobre el fortalecimiento del derecho internacional humanitario. Gracias.